Hola Mauricio, me gustó mucho tu libro sobre ateísmo. Tengo una duda, ¿por qué al final mencionas a varios filósofos? Parece que los alabas, ¿no? Parece que decían cosas que me parecen interesantes, pero no los menciono por ser filósofos, sino porque decían cosas relevantes. Si eran o no filósofos me da exactamente igual. Pues la gente, y además cuando dices filósofos, estoy seguro que ninguno de ellos fue licenciado en filosofía o estudió filosofía en la universidad, o alguno quizás, ¿no? Pero generalmente cuando tú mencionas un pensador antiguo, previo a la creación de la Facultad de Filosofía, todos los que salen de la Facultad de Filosofía te dicen, ah, era filósofo. Estoy, pues es que estudió Derecho y él decía que era escritor. Ah, no, no, pero era filósofo. ¿Por qué lo dices? Porque hacía filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Pues no sé. Ah, pero él hacía. Entonces, es un truco muy bonito tomar a Voltaire ¿sabe quién era Diderot? Que me parece que estudió medicina. Tomar a los pensadores del pasado, a gente que reflexionó sobre la realidad en el pasado y decir, eran filósofos. Y entonces son como yo. Mira, tengo mi cartulina, dice, licenciado en filosofía. Y tengo otra que dice, doctor. Soy Voltaire, soy Kant, soy Aristóteles, soy Sócrates, soy, soy Heidegger. No, es muy nazi. Soy Schopenhauer. No, no lo eres, no lo eres, afortunadamente.